porque la inteligencia artificial ya no es algo del futuro, sino que está aquí y ha venido para quedarse. Por eso nuestros 4 invitados de hoy tratarán de mostrarnos la importancia y el impacto que tiene el uso de esta IA para las empresas. Antes de presentarles a nuestros especialistas, que son los protagonistas de la jornada, quiero comentarles que más allá de lo que hablen en la mesa redonda, ustedes van a poder realizar las preguntas que deseen a los ponentes. Se habrán dado cuenta que en todas las mesas hay unas tarjetas, gracias a Construcciones Nila, en la que pueden escribir las preguntas, se las entrega a cualquiera de mis compañeros que están por la sala y ellos nos las traerán para, después de las intervenciones, tener un turno de preguntas directas. Ahora sí, paso a presentarles a los especialistas que nos acompañan esta mañana. José Saldaña es fundador de IA en Almería y CEO de Viral Agencia, agencia especializada en consultoría y formación en IA, redes sociales, web, comunicación, eventos, que tramitan Kit Consulting y Kit Digital. Es un profesional del marketing con más de 10 años de experiencia que vio la inteligencia artificial allá por noviembre de 2022 con la llegada masiva de ChatGPT y otras apps, una oportunidad para el cambio y por eso lleva integrando desde entonces en todos sus trabajos la inteligencia artificial. Experto en consultoría y formación en IA para empresas, su experiencia aporta una visión sobre la implementación de la IA en diferentes organizaciones y en la capacitación de equipos. José Fonta, que es nuestro siguiente invitado, es ingeniero especializado en optimizar operaciones empresariales mediante soluciones de inteligencia artificial. Destaca su experiencia en el desarrollo de GPTs personalizados y automatizaciones con VozPress, así como la creación de Plan GPT, una herramienta que transforma la productividad, especialmente en la industria de la construcción. Nuestro tercer ponente es Giancarlo Canale. Es responsable comercial de PV Home, del grupo Gran Solar. Su experiencia en la implementación de la IA en el sector fotovoltaico, incluyendo la creación de avatares digitales, aporta una perspectiva sobre cómo la IA optimiza procesos y mejora la comunicación. Y cerramos estas presentaciones con José Antonio López. Es un experimentado líder tecnológico con más de 15 años de experiencia impulsando la transformación digital en empresas como Única, donde actualmente se desempeña como director de tecnología y sistemas de información. Combina una sólida base técnica en desarrollo full stack con habilidades de liderazgo y gestión de equipos ágiles, aplicando metodologías como Scrum para optimizar procesos y lograr resultados. Su experiencia incluye proyectos a gran escala en compañías como IBM o Vunext, con enfoque en innovación, IA y computación en la nube. Y ahora que ya más o menos nos conocemos todos, arrancamos esta mesa redonda. José Saldaña, suya es la palabra. Bueno, pues ahora que se me escucha más todavía, tenemos esa visión, ¿no?, de que ya dejamos de ver como la inteligencia artificial solo es para 4 empresas de Silicon Valley y este tipo de gigantes. Y eso ya, pues, hace un tiempo que dejó de ser así. Nosotros llevamos trabajando, pues, todo lo que supone 2024, que decir un año en la inteligencia artificial es poco menos que una era entera, porque cada día van cambiando, cada día van saliendo nuevas cosas que eran impensables hasta a lo mejor hace 2 semanas antes o incluso el mes anterior. Y bueno, nuestro primer principal objetivo esta mañana es que veáis que esas barreras de que la inteligencia artificial no es para mí o solo es para empresas gigantes, ¿no?, como estoy diciendo, pues que no es así. De hecho, estamos implementando desde Viral Agencia, de la que soy CEO, estamos especializados en trasladar la inteligencia artificial e implementarla en empresas de aquí de Almería, y tanto muy grandes como ahora nos dirá José Antonio con Única, que ellos están ya además también haciendo cosas muy chulas, ahora nos contará, pues como empresas que son de 10 trabajadores, de 20 trabajadores, empresitas más pequeñas, que al final son las que tenemos pues prácticamente todo, y vemos que la inteligencia artificial está haciendo que, bueno, pues que incluso podamos empezar a ahorrar de 3 a 6 horas a la semana por cada trabajador, y además eso en las primeras fases de la implementación. O sea que esto está cambiando y ya sabemos que no es el futuro, sino que es presente y hasta un poquito ya de pasado, porque lo que nos viene por delante es enorme. Ya estamos empezando a ver, si habéis visto un poquito las noticias últimamente, que hay por ahí ciertos robots humanoides, además cada vez tienen más capacidad de ser o parecer humanos,
y ya os digo que eso es solo el principio, estamos viendo solo el principio, el embrión de todo lo que va a ser. Y este año va a ser bastante movido con eso, tanto a nivel de agentes, que ahora veremos un poco también con José Fonta, como también que incluso veáis también ciertas comunicaciones que creéis que es un ser humano y no lo es. Por ejemplo, Giancarlo en su empresa también hemos estado implementando lo que se conoce como avatar digital, que es que veis un vídeo, yo también a través de IA en Almería también lo estamos metiendo, ves un vídeo en el que aparezco hablando yo, o en este caso Giancarlo también, y no es otra cosa que un modelo que se ha entrenado, pero él jamás ha dicho eso, o yo jamás he dicho eso, y nos ha llevado minutos hacerlo. Entonces imaginaros lo que supone, por ejemplo, que podáis tener vosotros en cada una de vuestras empresas, grabándoos minutos, tanto vuestra voz como vuestra imagen, que podáis hacer una felicitación a vuestros 1000 clientes, una felicitación de Navidad, como por ejemplo este caso en Navidad ha sido bastante movido esto. Os grabamos unos minutitos y tenemos una felicitación de Navidad para toda vuestra base de datos. Entonces, claro, pues imaginaros qué tiempo nos llevaría coger al gerente de la empresa, que ya sabéis que el tiempo no es precisamente una de las cosas que más tenga, y grabarlo para 1000 clientes, ¿no? Entonces, bueno, ahora veréis un poco también con algunos ejemplos que nos va a mostrar José. También vamos a tener a la inteligencia artificial como parte de esta mesa redonda, ahora veréis un poco. Y bueno, dejo la palabra a Giancarlo, que va a presentarse y seguimos presentándonos. Maravilla, muchísimas gracias, José. Buenos días para todo el día con la IA, evidentemente. Me llamo Giancarlo, un placer estar con vosotros hoy y hablaros un poco de nuestro comenzamiento, no sé si se dice así en castellano, de nuestro principio con la inteligencia artificial. Yo soy director comercial de una empresa que se llama PV Home, que es especializada en distribución de material fotovoltaico y que pertenece a un grupo, justamente el Grupo Gran Solar, que es un grupo vertical de empresas. Somos constructores de parques solares desde más de 20 años, sede en Madrid, pero quiero hacer un poquito un hincapié porque seguramente algunos entre vosotros conocerán a nuestro presidente Iván Higueras, que es un almeriense. Todo esto se creó aquí hace 20 años. Se llamaba la Granja Solar de Almería y luego se transformó en lo que hoy se conoce como Gran Solar. Evidentemente la sede ha sido desplazada en Madrid, hoy estamos presentes en África del Sur, en Sydney y en Texas, en Houston. Dicho esto, haciendo un poco la presentación del grupo, nosotros efectivamente, bajo un punto de vista comercial, me encontré en el problema, ojalá fuese eso el problema, de tener que comunicar a 4.500 clientes de golpe. Quien me conoce y quien sabe cómo soy yo, comunico con video selfie. A mí me gusta muchísimo, más que un audio, hacer un vídeo porque es una manera más cercana de estar al lado de mi cliente. Claro, llega un momento que la situación te va fuera de mano porque no puedes estar haciendo 4.500 vídeos y contestar a José, a Francisco o a María. Entonces, la inteligencia artificial, justamente el programa que nosotros hemos montado gracias a la ayuda de José, de su estudio, ha sido poder llegar en poco menos de 4 minutos el tiempo de escribir un script donde mi boca y mi acento, evidentemente, hasta incluso el acento italiano se ha mantenido, puede perfectamente llegar en temas técnicos, comentando, por ejemplo, la importancia de cómo hacer un mantenimiento de paneles solares. Cosas a lo mejor súper tontas, que pero evidentemente hubiera tenido que, así por decirlo, robar tiempo o como que invertir tiempo. Entonces esto es algo que invito de verdad a todos los empresarios que estáis aquí sentados hoy de empezar a comunicar. Hablamos de Customer Experience, el cliente flipa, perdóname la expresión en colores, cuando ve que al final es un avatar de tú mismo, pero que tiene la posibilidad de poder contestar en puntos muy técnicos. O sea, todo esto es simplemente el principio. Se piensa que dentro de 5 años el 60% ya de nuestros trabajos se vayan a otra playa, como se dice a Italia, pero os digo que con la inteligencia artificial y sobre todo nosotros a nivel de grupo Transformación Digital, Gran Solar empezó ya hace 7 años, utilizamos Copilot, que es una herramienta que seguramente todos tenemos al cotidiano con Microsoft todos los días. Nos resuelve miles de tareas. Entonces, claro, es algo que nos permite de poder adelantar faena y evidentemente ser más competitivo, más productivo. Yo creo que con esto, si no me rollo. Buen desayuno, que no hay nadie que come aquí, ¿eh? Bueno, hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? Yo soy José Fonta, yo soy ingeniero de camino
vengo de un mundo muy tradicional y muy poco digital. Llevo 12 años dirigiendo un estudio de ingeniería en Murcia, somos consultores de la parte más generalista de la ingeniería civil. Diseñamos obras de urbanización, diseñamos puentes, ingeniería portuaria, de lo que es, bueno, lo que es la ingeniería de caminos, canales y puertos, el nombre quien se lo puso, la verdad que se quedó en la gloria, caminos, canales y puertos, y bueno, yo me topé con la inteligencia artificial a cosa de un año, y a mí me cambió totalmente la perspectiva, o sea, aluciné en colores. Voy a enseñar un par de ejemplos, antes de seguir un poco, si me deja José que hagamos dos pequeños ejemplos, porque a mí me voló la cabeza, literalmente, con estos dos ejemplos que os voy a poner, que son muy sencillos, y a mí ya me ahorraban media hora al día, incluso puede que más. Como os digo, yo tengo un estudio de ingeniería y nosotros, parte de nuestros clientes, tenemos una parte privada y una parte pública. Dentro de la parte pública, yo tengo, de hecho, si me permitís, me levanto, os lo voy a enseñar, porque me gusta mucho más enseñarlo que contarlo. Me vengo para acá. Bueno, pues efectivamente, yo, como os comentaba, gran parte de nuestros clientes son entidades públicas, son ayuntamientos, son direcciones generales, son consejerías. Bueno, pues para acceder a todo ese tipo de contratos, quien se dedique al sector público y tenga clientes públicos, sabe, y permitirme la expresión, bueno, el coñazo que es estudiarse un pliego administrativo, un pliego técnico, el tiempo que nos puede llevar analizar ese tipo de documentación, pues realmente tedioso. Y el que lo haya hecho alguna vez lo sabrá. Bien, pues este GPT, nosotros siempre recomendamos a nuestros clientes, porque desde hace un año, cuando descubrimos esta tecnología, lo que hemos ido haciendo es que al contarlo, vemos que hay mucho interés y que podemos aplicar esta herramienta a cualquier tipo de empresa. A cualquier tipo de empresa, y es que, como comentábamos, esto ya no va de naves espaciales y de robots, sino que va de nuestro día a día, de quitarnos trabajo y de ahorrarnos tiempo. Mire, esto que tenemos aquí es un pliego administrativo, ¿vale?, de un trabajo que licita la Confederación Hidrográfica del Segura. Yo tenía una persona que se dedicaba 8 horas al día, a descargar pliegos, leérselo, analizarlo, y a mí me pasaba un resumen en el que decía cuándo era la fecha de entrega de la licitación, qué documentación había que presentar y, bueno, y si teníamos la solvencia técnica y económica para presentarnos. Bueno, pues entrené a una inteligencia artificial en una semana y si lo estáis viendo por pantalla, lo único que he hecho ha sido subirle un PDF y lo que está haciendo es leer el PDF y decir el título del proyecto, servicio de mantenimiento, conservación, explotación, no sé qué, entidad licitadora, Confederación Hidrográfica del Segura, número de expediente, procedimiento de adjudicación, y me está haciendo un resumen sin que yo haya movido más que 2 dedos. Coge el PDF, lo he arrastrado y lo he metido aquí. Pues la persona que se dedicaba 8 horas al día a estudiar pliegos, ahora dedica 1 hora y las otras 7 horas se dedica a atender a mis clientes y algo que también quien trabaje en la administración o con la administración lo sabrá, que es perseguir expedientes. Porque cuando uno tramita una licencia, una autorización, al final hace falta hacer ese seguimiento del expediente, ¿no? Pues esa persona ahora aporta mucho más valor a mis clientes, mucho más valor a nuestros contratos y no tiene que estar leyendo pliegos tediosos para analizarlos y para decirme si podemos presentarnos o no. Fijaros aquí, criterios de adjudicación. Quien alguna vez haya presentado una licitación pública sabe que esta parte de criterios, que es la más importante, es la que hace que nos podamos presentar o no a un concurso. Ejemplos así tenemos decenas. O sea, yo podría tirarme aquí toda la mañana con José hablando y contando ejemplos. Os quiero contar 2 muy rápidos, ¿vale? Dentro un poco de este sector que es el mío, que es el de la construcción, pero que realmente es aplicable a cualquiera. Y es que cualquiera que haya trabajado en algún momento con subcontratistas o con cualquier tipo de empresa afín, sabrá que, a ver, un segundo que lo encuentro, sabrá que el tema de contratar, supervisar trabajos, pasa siempre por la gestión documental de albaranes, facturas, aquí. Y vuelve a ser un poco otra vez lo mismo que difícil, que pesado tener que estar albarán comprobando el contenido, qué se ha hecho, qué no se ha hecho. Bueno, pues igual, del mismo modo, lo que hice fue generar
A ver si os lo encuentro aquí. Pues fijaros, por ejemplo, este albarán. Bueno, este albarán de aquí, a ver si lo podemos ver, ¿veis? Pues es un albarán escrito a mano, pues de un encargado de obra, o de un peón, o un conductor de un equipo que ha instalado una bomba, con un servicio de grúa, y claro, pues esto, uno de nuestros clientes, una constructora, me decía, igual, tengo una persona que se dedica un montón de horas al día a pasar a limpio albaranes, o sea, una pila de albaranes, pasar uno a uno, máquina no sé qué, máquina tal, 3 horas, 6 toneladas, pues ha pasado de eso a hacerle una foto al albarán y automáticamente la inteligencia artificial que está entrenada para eso, digitalizar el albarán completo, entender la letra de la persona que ha escrito ese albarán y pasarlo a un Excel. Solamente una muestra de cómo estamos bajando a tierra la inteligencia artificial. Ya os digo, esto no va solamente de empresas gigantescas en Silicon Valley, sino que va de ahorrarnos tiempo y de hacernos más productivos para poder dedicar nuestra energía y esfuerzo a lo que realmente aporta valor. Como comentaba Giancarlo, atender a nuestros clientes o a cualquier otra cosa. Un último ejemplo que os voy a poner y ya termino, y es que este es un caso real para un cliente, una constructora allí en Murcia, que lo que le hacíamos era justamente esto, pasarle los albaranes de la parte papel a la parte digital. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando uno empieza con esto de la inteligencia artificial le va picando el gusanillo y empieza a preguntar, ¿no? ¿Y esto? ¿Y lo puedo hacer así? ¿Y ahora que lo hemos pasado por aquí, puedo hacer algo más? Y efectivamente, pues, nuestra respuesta suele ser siempre sí. Y fuimos encontrando casos de uso incluso mucho más interesantes. Mirad. Porque esto está muy bien, ¿no? Digitalizar un albarán de una foto a un chat y poder copiarlo y pegarlo es muy interesante. Pero imagina que yo lo que hago es que conecto mi inteligencia artificial con vuestro correo electrónico y le mando un correo a un contacto al que llamo albarrunners, runners por lo rápido que va. Pongo en el asunto albarán 123. Adjunto, me vais a perdonar un segundo. A ver, aquí. Vale. Aquí. Este albarán, que está algo mejor escrito que el anterior, me lo adjunto a mí mismo, me mando un correo a un mail que tengo yo guardado. Hola, te mando el albarán pendiente y me lo envío. ¿Y qué va a pasar? Si no da fallo, claro. Que la inteligencia artificial va a leer mi correo y en el registro en el que yo tengo estos albaranes, actualizo, ¿veis? Se ha colocado el proveedor, el CIF, la fecha del albarán, el número de albarán, la base imponible, todo. Y yo no he tenido que hacer nada. O sea, no he tenido una persona que leyera el correo, que comprobara y lo pasara limpio. Pero es más, el siguiente paso, ¿cuál sería? Pues el siguiente paso sería recibir la factura correspondiente a ese albarán, a ese trabajo, ¿no? A ver, un segundo. Esa factura correspondiente al cliente que ha presentado el albarán, decir factura 123, y yo aquí, hola, ¿qué tal? Y enviarme a esa dirección de correo que tengo habilitada, que la inteligencia artificial lo va a leer, lo va a identificar, va a descargar el adjunto y va a pasar a limpio, paso a paso. Esto que acabéis de escuchar, no lo he escuchado muy bien, es que el móvil me ha avisado de que no solamente ha pasado a limpio esa factura, es que la ha comparado con el albarán, ha visto que el proveedor, Industrias Ficticias, con el código tal y la fecha cual, se corresponde el importe exacto, 756,25, con el albarán, 756,25. Y lo que ha hecho ha sido validarlo y decir que corresponde el albarán con la factura, que está bien y que podemos proceder al pago. Estos son ejemplos, como os comento, de nuestro día a día. Esto no es de una cosa que nos pille lejísimo. Esto es el día a día de nuestra gente, nuestros trabajadores, nuestro equipo, leer un pliego, digitalizar un albarán. Son cosas que de verdad no aportan valor,
son cosas que de verdad un profesional nuestro, un trabajo de nuestra empresa, dedica un montón de tiempo muy poco valioso, que podría estar dedicándolo a otra cosa. Esto es lo que queremos hablaros esta mañana, gracias a José y a La Voz de Almería. Queremos comentaros cómo bajar a tierra la inteligencia artificial y cómo pueden haceros mucho más productivos. Así que yo lo dejo por aquí mi intervención, desconecto, bueno, conecto la presentación del compañero y seguimos comentando. Gracias. Y nada, muchas gracias por invitarnos a Única a este evento. La verdad es que yo soy José Antonio López, trabajo en Única desde hace ya 7 años. Y bueno, actualmente dirijo la parte de tecnología y sistemas y la verdad es que tengo que decir que estamos viviendo una época apasionante con el desarrollo de este tipo de tecnología, concretamente todo lo que conlleva los ecosistemas de inteligencia artificial. Y yo creo que es inigualable todo el empuje que está suscitando, el cambio de paradigma que hay en las empresas, en el mundo tecnológico, y que va a llegar tanto a las empresas pequeñas como a las grandes, las medianas. Esto, el que no se una al carro, va a ser complicado ser competitivo y desarrollar y crecer en el ámbito de los negocios. Yo quería hacer una breve presentación indicando unos puntos claves de cómo estamos desarrollando la estrategia de inteligencia artificial dentro de la empresa, porque esto requiere realmente un análisis profundo, no es algo baladí en el sentido de que no es una tecnología como tradicionalmente estamos acostumbrados. Esto supone un cambio. Lógicamente, esto no puede funcionar si no tenemos un presupuesto. Y un presupuesto para la investigación, desarrollo y una cosa es para mí súper importante, que yo lo veo desde Única, el mantenimiento de dicha tecnología. Es decir, no sirve de nada que yo intente poner una tecnología, haga una inversión X, pero luego esa tecnología hay que mantenerla y esa tecnología se actualiza. Entonces, es muy fácil que me quede colgado o es muy fácil que me dé errores. Entonces, tengo que tener la capacidad y el presupuesto continuo para que eso acompañe a la empresa en su desarrollo. Y estamos hablando de procesos críticos de negocio, como el caso de un albarán. Si el albarán no se gestiona bien por algún motivo, no cobro o no pago. Son cuestiones muy críticas. Entonces, esto hay que hacerlo de una manera muy asentada y muy enfocada, teniendo en cuenta el desarrollo, la investigación, todas las tecnologías que vayan saliendo y el mantenimiento, ¿vale? Para mí eso es crucial. Las personas, como lo he dicho, como lo comenté antes, y tener proveedores especializados, lógicamente establecer relaciones de largo plazo con esos proveedores, porque no me vale que me ponga aquí un ChatGPT y ya desaparece el proveedor y ya no sé cómo va esto, o la chica de administración no le parece bien porque se piensa que le va a quitar el trabajo. Y es muy importante el personal que sepa a lo que nos enfrentamos y que todo el mundo esté alineado en ese sentido. La estructura organizativa, está claro, y tener equipos dedicados. Pero bueno, eso en línea con el personal y los proveedores, yo creo que no solo tirar del equipo informático en ese sentido, porque al final es de lo que primero a uno se le ocurre tirar, sino tener especialistas, ya sean informáticos, da igual lo que sea, pero tener especialistas, si tu empresa te lo permite, obviamente, para el desarrollo y la supervisión y el trabajo con estos sistemas, ¿vale? Para mí esto es clave. En ese sentido, nosotros en Única, ¿qué es lo que estamos haciendo? Una primera aproximación a nivel general de concienciación, ¿vale?, de toda la empresa por parte de la dirección, dejar claro que hay que sumarse al carro, da igual en el puesto que estés, completamente es indiferente, toda la empresa tiene que estar alineada hacia esto. Una capacitación técnica, tenemos multitud de cursos ahora en marcha, cursos desde los niveles más básicos, desde ChatGPT hasta uso de herramientas más avanzadas, tanto para marketing, el área de marketing, el área de administración, el área legal, en todos los sentidos.
todo se promueve este uso de este tipo de herramientas. Y todo eso implica al final ese cambio cultural, porque al final si empujas, al final toda la empresa sabe que tiene que sumarse a ese carro. No es algo que vaya a pasar o que no venga conmigo. Al final, esa pirámide va hacia el cambio transformacional, es decir, nuevo paradigma de trabajo, ¿vale? En ese sentido. Casos prácticos. Bueno, nosotros estamos desarrollando diferentes ámbitos, tema de todo este sistema de inteligencia artificial, pero bueno, ahora mismo se están produciendo cambios muy importantes, sobre todo yo lo pongo en primer punto, el tema de los agentes inteligentes. Los agentes son, ya no solo es un ChatGPT que le preguntas y te responde, tiene la capacidad de actuar y tomar decisiones. En este caso, un ejemplo que os pongo, la tomar de decisión de generar una factura, lo que estaba presentando. Eso ya es un paso más de lo que hace poco, digamos, teníamos en mente. Y sobre todo, para mí, aquí pongo fine-tuning y RAG, pero bueno, sin entrar en muchos tecnicismos, lo importante de incorporar estas tecnologías, en concreto para mi empresa, es que entienda el contexto de mi empresa, es decir, que esa inteligencia artificial sepa quién es mi empresa, cómo funciono, cuáles son mis datos, de qué manera trabajo, ese contexto que se conecte con la inteligencia artificial, que no tenga que estar diciéndole a una inteligencia artificial genérica que le voy preguntando todo el rato, no, que me empiece a conocer. Para eso se desarrolla este tipo de gente y modelos que son bastante avanzados, lógicamente, a nivel tecnológico es bastante avanzado, pero para mí es clave. Y luego el modelo híbrido supone que yo tengo una serie de información confidencial, ventas, clientes, información que no quiero o realmente quiero proteger y no quiero que esté en la nube como tal, quiero que esté en mi ERP o quiero que esté en mi ámbito, ¿vale? Que no esté en una nube pública. Y lo que puedo hacer con modelos híbridos es tener mi información y que los modelos que hay, tipo ChatGPT, Gemini o todos los modelos que hay ahora mismo disponibles, puedan consultar de manera segura a los datos que tengo en local y en eso darme una respuesta adecuada a mis procesos de negocio, a mis datos de facturación, mis datos de venta. Es decir, esto supone realmente que la inteligencia artificial se incorpora a la empresa y a los procesos de la empresa, ¿vale? En un contexto adecuado. Al final, se trata de optimizar operaciones, automatizar tareas y pequeñas decisiones en contextos muy controlados, ¿vale? Por ejemplo, nosotros estamos trabajando con N8N, que es una de las tantas herramientas que hay en este ámbito, y N8N es muy potente porque al final te permite automatizar, conectar múltiples herramientas, que si conectas el Word, tu base de datos, tus documentos, tu carpeta de documentos donde están todas las facturas o todos los pliegos de un determinado proyecto. Es decir, lo pones todo en su conjunto y puedes realmente empezar a hacer cosas reales dentro, digamos, del ámbito de la empresa. Casos de uso, por ejemplo, la gestión de pedidos es un caso de uso bastante sencillo de entender. Se trata de automatizar y impulsar el desarrollo de la gestión de pedidos. En ese sentido, nosotros teníamos muchísima gente tratando de obtener los pedidos que vienen por correo electrónico, picándolos, pasándolos al sistema de producción. Vale, pues con la inteligencia artificial llevamos ya un año trabajando con modelos, digamos, en este caso de OpenAI, que es con los que hemos conectado a través de Azure, que es de Microsoft, porque nosotros lo tenemos todo en Microsoft. Cómo conectar, enviarle esa información de pedido y nos devuelve una información estructurada para el sistema de producción. Ya no tiene que estar una persona picando el pedido, que si ahora me han pedido tantos palés de tomate, pera, no sé cuánto. Todo eso va automáticamente ya, conforme llega, lo manda el cliente por los canales habituales, que es correo electrónico, sea Excel, sea PDF, me da igual cómo me lo mande, el sistema ya lo comprende y lo pasa a un sistema de, digamos, de preproducción, para que con una validación, obviamente, porque al final requiere una pequeña validación, pero no es trasladar toda la información como se hacía tradicionalmente. Esto agiliza muchísimo las operaciones comerciales, ¿vale?
Otro punto bastante interesante es la relación con los productores. Nosotros, al ser una cooperativa, pues tenemos una cantidad de productores muy importantes. Nuestros proveedores productores son clave en nuestro negocio y nosotros ya teníamos desde el año 2016 una aplicación para esa gestión de la relación con el productor, que se llama Soyúnica, y habíamos hecho muy bien los deberes en cuanto a la digitalización de esa parte. ¿Qué queremos incorporar? Pues vale, en esa aplicación se daba información de calidad, de producción, facturas, a cuánto se ha liquidado, a cuántos los suministros, las compras, es decir, todos los puntos vinculados entre el proveedor y nuestra empresa se digitalizaban en esa aplicación. ¿Qué es lo que queremos incorporar? Un chatbot, en ese sentido, que ese chatbot te dé información sobre tu negocio, pero de manera más flexible. Porque ahora, bueno, te da las típicas pantallas y no dispones de todos los filtros, es decir, la información viene muy estructurada. Tú poder entrar y decir, oye, dime el precio medio de liquidación de las últimas 3 semanas y cuánto he producido de tal producto, y este sistema coge los datos del socio, del agricultor, lo analiza y le da la respuesta. Todo en un contexto muy controlado, lógicamente en base a los datos propios de ese productor. Este es un proyecto en el que estamos trabajando, que es una de las siguientes etapas que estamos desarrollando y es bastante prometedor porque al final impulsas también la relación con tus productores. Y otro caso de uso, por ejemplo, yo por traer cosas un poco bajadas a tierra, por lo menos a mi ámbito, es el tema de las curvas de producción, lógicamente. ¿Quién no quiere saber en su empresa cómo ajustar la oferta con la demanda? Eso es, digamos, el santo grial, ¿no?, de cualquier empresa. ¿Qué produzco y qué puedo vender? Entonces, en el tema de la agricultura es todavía más complejo, porque si tú produces un bien o unos productos que son medianamente estables, los puedes hacer acopio, puedes tener stock, puedes vender en determinados momentos, vale, perfecto, puedes medio controlar. Pero en la producción agrícola es casi imposible gestionar ese matching que hay, esa correspondencia entre oferta y demanda, porque lo que te va viniendo del campo es que le tienes que dar salida como sea. Y tienes muy poco margen de estocaje y de control. Entonces, ¿cómo puedo yo optimizar esas operaciones? Pues planificando correctamente y en base a las planificaciones estimar mediante curvas de producción que me los dan modelos predictivos. Todo esto también es gracias a modelos basados en IA, obviamente, que me dé para una semana determinada o para una proyección de 2 o 3 semanas a vista cuánto voy a producir. Igual para las ventas, de tal manera que yo pueda hacer una previsión para poder casar de manera lo más cercano posible las ventas con las compras, ¿vale? Con las compras, que es lo que produzco, en mi caso. Y, bueno, para el tema de calidad, por ejemplo, ya como último punto, obviamente la calidad en la producción agrícola es clave, es súper importante. Entonces, todo nuestro equipo de calidad dispone de una serie de aplicaciones móviles que va en campo y en almacén, tomando fotos. Todas estas fotos luego son susceptibles de análisis para detectar malformaciones, detectar calidad en los productos, y todo va dentro de un sistema de control de calidad completamente digitalizado, ¿vale? Entonces, un poco por ahí quería un poco presentar en qué estamos trabajando, cuáles son los retos en el sector agroalimentario, que al final nosotros abordamos porque es nuestro principal modelo de negocio y bueno, un poco con esto concluyo. Luego ya, pues bueno, cualquier duda y tal, me vais diciendo. Con vuestro permiso, voy a cerrar el ordenador. Tengo que decir que me ha interesado mucho lo de los pliegos de condiciones, porque algunos, aunque no concurrimos a concursos, no los tenemos que estudiar mucho para explicarlo y eso. Entonces, luego hablamos y me cuenta un poco cómo adiestrar al ChatGPT,
porque lo veo muy interesante. Ahora vamos a pasar, sin lugar a dudas, a lo más interesante de la jornada de hoy, más allá de las ponencias, que son las preguntas que tienen todos ustedes sobre lo que han contado. Tengo que decir que hay una que se repite y que demuestra la verdadera preocupación que tienen las diferentes empresas, que es qué ocurre con la seguridad de los datos, la ciberseguridad, cómo se certifica que esos datos que están subiendo y que están manejando con la IA no acaban en sitios indebidos o provocándole un auténtico problema a las empresas. ¿Quién quiere empezar de vosotros? Sí, digo, por si no tenía yo ya esto activado. Bueno, un poco, José Antonio ha comentado un poco también con respecto a la seguridad de los datos, ha hablado de Azure, de Microsoft, que al final ha comentado un poco cómo a nivel interno se pueden tener todos los datos de una misma empresa y que no salga de ahí nada que no queramos que salga. Entonces, por un lado tenemos que tener en cuenta que los LLM que utilizamos, por ejemplo el propio ChatGPT, tiene su pestañita que si no queremos que se entrene el modelo con nuestra información, lo desactivamos. De hecho, las cuentas de empresa vienen por defecto ya esta pestañita desactivada. Y además también tenemos esas opciones en las que podemos correr, ya no hace falta que sea en local, que de hecho hablábamos José Antonio y yo hace poco de este DeepSeek, que seguro que os suena, una empresita china que parece que ha movido un poquito el mercado. Y entonces, bueno, requiere que un modelo sea en local para correrlo en local y demás, y por ejemplo, pues ahí no puede decir José Antonio un poco más, pero no es necesario eso, es decir, no tenemos que llegar a eso, sino que ya los propios modelos a los que tenemos acceso, como los que ha citado José, ya sean el propio ChatGPT o Gemini de Google o Claude de Anthropic, al final tienen siempre una parte en la que, bueno, pues pese a que sea esa nube, por así decirlo, tenemos esa especie de cortafuegos para que no trasciendan, ¿vale? Entonces, tenemos un montón de opciones como para que esa seguridad de los datos pueda estar perfectamente calmada. Y a su vez ya os digo que muchísimo cuidado si utilizáis a DeepSeek, el chino, porque si os preocupan los datos, que sepáis que ahí no tienen ningún problema en que esos datos pasen al gobierno chino y hacer lo que ellos vean, ¿no? Entonces, que a lo mejor eso de que DeepSeek sea gratis y sea, wow, qué pasada, a lo mejor estamos pagando con nuestros datos y precisamente esta parte de la seguridad nos debería preocupar un poquito y a lo mejor no tanto en otras herramientas o que, bueno, pues que sepamos dónde estamos llevando nuestra información, ¿no? Decía yo que había dos preguntas de las que han llegado ahora, que han llegado otras dos. Las dos también están vinculadas con la seguridad de los datos, o sea, es algo que verdaderamente preocupa a las empresas. José Antonio. ¿Se escucha? Sí. Bueno, como comentaba antes, cualquier empresa, una de las principales preocupaciones es qué pasa con los datos. Al final, sí que está bien usar este tipo de herramientas de IA, pero cuando quieres dar un paso más allá, quieres alimentarlas con información de tu empresa para que como decía antes, te dé respuestas más en tu contexto, ¿vale? En ese sentido, yo recomiendo todo el que tenga Microsoft Office 365, que afortunadamente es una de las mejores plataformas para ofimática que existe, que se pruebe o que quiera empezar con Copilot. Copilot al final está dentro de ese entorno, está en un entorno seguro de información, ofrece, no es tan avanzado como ChatGPT o como Anthropic, pero te da lo suficiente como para empezar a automatizar pequeñas tareas. De hecho, hay una nueva funcionalidad que es el Copilot Studio dentro del propio Office 365, que puedes crear pequeños agentes donde, por ejemplo, tú le indicas una carpeta donde tienes documentos y entrenas ese pequeño modelo en esa carpeta de documentos. Luego puedes hacer preguntas, puedes hacer, por ejemplo, preparación de pliegos de proyectos. Bueno, le indicas cómo haces tú los pliegos de proyecto en una carpeta que tengas a lo mejor 20, 200, 300 pliegos de proyecto y luego le puedes crear que te cree un proyecto siguiendo esas indicaciones. Todo eso lo puedes hacer dentro de tu contexto empresarial. Esos datos van a estar seguros porque los servidores de Microsoft, yo creo que de las pocas empresas que respeta a rajatabla el tema de la LOPD, el tema de la protección de datos, servidores en Europa, es decir, legalmente estamos bastante tranquilos con eso.
Y bueno, es un poco una recomendación así en ese sentido. Sí, pues yo si queréis, yo cuento dos reflexiones. Primera, a ver, por un lado ninguna de estas empresas las que estamos hablando, ni Microsoft, ni OpenAI, ni ninguna de estas, o sea, lo último que quieren es generar ningún tipo de escándalo de que una filtración de datos de una empresa ha invalidado su seguridad. Con lo cual, hay que tener la tranquilidad, entre comillas, ¿no? Esto siempre tiene unas comillas, de que ellos van a tratar los datos que les lleguen de la mejor manera posible. Una vez que trabajamos en la nube, es verdad que esto siempre hay que ponerlo así. Sea Microsoft, sea el sistema que sea, luego siempre hay ciertos guardarraíles. Cuando trabajamos en la nube, siempre hay ciertos riesgos. Pero bueno, nos pasa con todo. Subimos fotos de nuestro hijo a Instagram, hablamos por WhatsApp de cualquier cosa, siempre hay ese riesgo. Ahora bien, cuando estamos hablando del entorno empresarial, cuando hablamos de datos personales o en el ámbito de la administración pública, esto coge mucha más fuerza, ¿no? Y aquí nos encontramos con ejemplos, fíjate, el tema de ChatGPT, por ejemplo, creo que es fundamental, ¿no?, de que todos estamos hablando. El BBVA ha comprado hace 3 meses 6.000 licencias de ChatGPT. Os aseguro que el BBVA es una de esas empresas que cuida mucho sus datos. ¿Por qué? ¿Por qué confían en ChatGPT? Porque es una empresa que tiene mucho cuidado con eso, que no le conviene ningún tipo de filtración y ningún tipo de problema. Además, como comentaba José, hay ciertos guardarraíles que tú puedes ir activando para que los chats sean temporales, no se alineen los modelos de ellos con nuestra información. Hay una gran cantidad de sistemas para evitar que esos datos estén fuera. Como comento, administraciones públicas ya están trabajando con modelos de lenguaje. Ya, y fijaros la de cortafuegos que tienen sus sistemas. Grandes empresas ya lo están haciendo y lo hacen así, como comenta José, y tienen toda la tranquilidad de que los datos son seguros. Ahora, el 100% de la seguridad no existe. Incluso cuando trabajamos en local, podemos tener algún ciberataque. Yo hace poco, fijaros el ejemplo, yo trabajo en un ayuntamiento allí en Murcia y hace un tiempo sufrí un ciberataque y atacaron contra la base de datos de ese. Nunca estamos 100% seguros, pero es verdad que todos queremos que nuestros datos sean lo más privados posible y en eso están el dinero de las empresas, porque como digo, a nadie le conviene que genere esa imagen de confianza. Así que en el caso de OpenAI, de ChatGPT, que es que nosotros más trabajamos, tienen una página web que se llama Trust OpenAI, en el que te dicen todos los procedimientos de control de calidad y de privacidad que tienen esos datos. Así que bueno, la verdad es que nosotros estamos bastante tranquilos. Las empresas con las que trabajamos, después de un proceso de análisis y de revisión, terminan entendiendo que esos datos están seguros y bueno, en ese sentido pues ya os digo que hay mucha tranquilidad. Luego, como dice José, hay modelos de lenguaje como Dixit, que no tiene ciertos guardarraíles. Estos sistemas de seguridad son algo más difusos, no los tenemos tan claros y por eso no los recomendamos a nuestras empresas. Pero sistemas como OpenAI o Copilot o cosas así, pues la verdad es que estamos bastante tranquilos con esas herramientas. Además de la seguridad, antes hablabais de la importancia que va a tener para todas las empresas, sean grandes o pequeñas, el subirse a este carro y precisamente por eso preguntan aproximadamente los costes que puede tener para una empresa pequeña, unos 15 trabajadores ponen como ejemplo, para integrarse o empezar a trabajar con IA, aproximadamente ese coste de desarrollo. Bueno, yo ahí, por ejemplo, sí que os digo que bueno, que estamos en cuenta atrás, pero por ejemplo ahora mismo contamos con fondos europeos que son el Kit Consulting para empresas que van de 10 hasta 250 trabajadores. Nosotros, por ejemplo, desde Viral lo estamos haciendo. Cada empresa que tenga de esos 10 a 250 trabajadores puede optar a 24.000 euros de ayuda a fondo perdido, es decir, no le cuesta absolutamente nada a la empresa, o sea, es a fondo perdido. Y lo que hacemos es que desde nosotros desde Viral lo que estamos haciendo es una consultoría de ver esos puntos de dolor que tiene la empresa y esos flujos de trabajo, esos procesos que son con los que la inteligencia artificial puede o directamente quitar esos procesos y poner otros que sean mucho más rápidos o mucho mejores o optimizar al final el tiempo, que es de lo que se trata, como bien, por ejemplo, enseñaba José con esa Albarán Factura, ¿no? Ese es uno de los millones de ejemplos que estamos ahora mismo ya moviendo. Y entonces esto, digo la cuenta atrás porque hasta el 27 de esta semana, estamos ahora mismo a 25, pues el 27 acaba esto, porque bueno, realmente acaba el 28, pero
pero tenemos ese día de Andalucía fantástico que por ejemplo, José en Murcia no tiene, pero nosotros sí. Entonces, por eso tenemos que estar corriendo, porque las empresas, ya digo, que vayan desde 10 trabajadores de plantilla media anual hasta los 250 trabajadores, pueden optar a 24.000 euros, y además lo estamos haciendo, que es muy rápido, o sea, tramitarlo, que directamente lo tramitemos y ya después veremos, ¿no? Es decir, pero que estamos hasta el 27 como para poder hacer. Ahora mismo hay varias ayudas en las que te permiten y tal, pero voy a bajarlo más a tierra todavía. Con la necesidad de implementar en pequeñas pymes estos sistemas y lo que hicimos fue bajarlo de verdad. Y esto que os he enseñado, por ejemplo, el tema de los pliegos, por poneros cifras y cosas. Esto de los pliegos, el albarán, lo que he enseñado dentro de ChatGPT, nosotros identificamos que las pequeñas empresas necesitaban al menos conocer ChatGPT, que es lo que he puesto al principio, ¿no? Y lo que pensamos fue, vale, vamos a coger una licencia de ChatGPT, o 2 licencias, vamos a hacerlas multipuestos y ofrecerlas a empresas. ¿Y cómo lo ofrecemos? Personalizando ya el perfil de ChatGPT a la empresa. Y nosotros empezamos por ahí. Paquetizamos 14 de estas herramientas, 14 como el de digitalizar el barán con la foto o el del pliego, 14 por una mensualidad, por bajarlo a tierra, 200 euros al mes. Nosotros le cobramos a una empresa, a una pyme, hasta 5 trabajadores, 200 euros al mes por entrenarle ChatGPT y ponerles 14 herramientas entrenadas para su día a día. Eso es lo primero que he enseñado, por ir más allá. Esto es verdad que esto debe ir acompañado de un plan. Esto que comentamos lo bajamos a tierra muy rápido para que la empresa empiece a usarlo. Pero lo cierto es que lo interesante de esto es hacer un plan a medio plazo, como está comentando mi compañero José Antonio, que va mucho más allá de 14 GPT o de usar ChatGPT. Nosotros entendíamos que la pyme necesitaba bajarlo a tierra así, y por eso lo hicimos de esa manera. Por 200 euros hacemos un acompañamiento y te damos los GPT. Ahora, lo interesante es que haya una formación, un plan, una consultoría, pero hablamos de eso de magnitud. El tema de las facturas, no sé, yo puedo hablar aquí de mi número, voy a anotarlo así. El tema de las facturas, que lo conecto con un correo electrónico, lo revisa y lo manda, eso lo hemos vendido por 4.500 euros, una empresa. Y un pequeño mantenimiento de 100 y algo. O sea, fijaros de lo que estamos hablando. Es que lo interesante de esto, vamos a ver, esto ya existía. O sea, esto ya había... Tú contratabas a un equipo de desarrollo y te hacían un programa a medida. ¿Qué es lo que pasa? Que antes solo lo podían hacer empresas como Every, empresas informáticas de desarrollo muy grandes, y hoy en día es que cualquiera que identifique un problema o una vertical, como me pasó con la construcción o con la administración pública, y tenga en la cabeza esa problemática, es capaz de desarrollarlo. Y entonces cambiamos el chip de decir, oye, un desarrollador, un informático, ¿no? por ponerlo así en genérico, que se dedica a muchas cosas, explicarle mi problema, pues a veces no era tan fácil. Ahora, yo tengo una empresa de marketing y hablo con José, que está especializado en marketing, y él sabe cuáles son mis problemas, ahí es donde esto gana sentido. Yo que vengo del sector de la construcción e ingeniería, que una constructora me diga sus problemas, pues ya me lo sé, o sea, lo sé, lo tengo muy trillado. O sea, aquí está la gracia de la inteligencia artificial, que se ha democratizado el uso y diseño de estas herramientas, y eso es lo que nos permite bajar costes, tener unos plazos mucho más ajustados y empezar a ver la utilidad de esto desde el día 1. Entonces ahí es donde está la gracia. Sí, bueno, yo comentar. La verdad es que tenemos la suerte de que estas herramientas están reduciendo bastante los costes de digitalización y de automatización de procesos. Como decía el compañero, al final se trata de desarrollos que antes eran muy costosos, con consultoras de renombre, tal, y con estas herramientas prácticamente con un buen acompañamiento, incluso si tienes a alguien en tu empresa que es bastante espabilado en ese sentido, te puede hacer muchas más cosas por unos 20 euros al mes, que puede costar una licencia de este tipo de herramientas, un precio bastante asequible, más luego todas las automatizaciones, todos los sistemas que puedas incorporar. Es decir, tenemos mucha suerte porque al final todo esto, cada vez aparecen más herramientas y las que había se reduce el coste y de manera continua. Es decir, esto está asequible para cualquier tipo de negocios. Lo importante es saber qué tienes que hacer, qué quieres hacer y dónde quieres llegar.
Y por terminar mi intervención, perdón. Y por supuesto, uno puede aprender a usar la herramienta e implementarla, pero un acompañamiento con un consultor de los que estamos todos los días viendo problemas con empresas, pues siempre aportaremos más valor. Y al final, aunque tú quieras, yo digo siempre, si quieres ir rápido, pues puedes ir tú solo, pero si quieres llegar lejos, pues ve acompañado con alguien que sepa orientarte. Totalmente, yo soy un hombre de número, a mí me gusta, soy siempre el malo de las situaciones, que tiene que decir cómo podemos ir a ahorrar. En mi contexto, en nuestro contexto, pues nos ha ahorrado 5 comerciales, y 5 comerciales a unos 35, 40 mil, multiplicamos por 2, por 12 meses, pues no hablo de cuánto nos ha costado a nosotros, hablo de cuánto hemos ahorrado gracias simplemente a la introducción del avatar digital. Imaginaros utilizando Copilot todos los días, o sea, es decir que sí, es evidente, desafortunadamente así que va el futuro. Hay que ir surfeando la ola y intentando de aprovechar cuanto máximo de la tecnología. Entonces, seguramente una otra pregunta será, madre mía, ¿vamos a perder el trabajo todos? Eso iba a decir o esto llegará, ¿no? Eso iba a decir que me la estaba poniendo votando, porque el siguiente paso, la siguiente pregunta precisamente habla de la humanización o deshumanización de la IA, tanto por el lado de la pérdida de empleo y también por el hecho de que hay algunos productos más vinculados a temas creativos que también pueden perder cierta frescura. Entonces, preguntan, ¿eso cómo se soluciona, cómo se solventa esa deshumanización? Pues yo hago siempre un ejemplo del señor Ford, sabemos cómo funciona cuando en la época de la revolución industrial empezamos a final 800 a construir estas máquinas a vapores o la cadena, la línea, no sé si se dice así, de producción de coche, ¿no? Donde un operario lo que hacía era todo el día exactamente la misma maniobra para poder pasar al compañero siguiente. Yo no tendría miedo en el sentido que yo sé que sin curro no me encontraría, o sea, la idea es intentar de abrir un poco la mente. Quizás es muy atrevido, pero al final no puedes pensar que una máquina pueda reemplazar tu trabajo, esto es evidente, te tiene que ayudar, o sea que tenemos que pensar que es una herramienta un poco como el becario o la becaria, que hemos sido todos becarios, entonces hemos pasado todo por ahí, creo, y sabemos lo duro que es hacer fotocopia todo el día. La idea es llegar a un punto donde la tecnología te ayuda y evidentemente cambiará. José justo hace un par de semanas me decía, no sé si esto lo reporto bien, adentro de 5 años casi un 60% de la población mundial, pues nos vamos a reinventar, no pasará nada, o sea, no ese es el punto, yo no estoy preocupado, o sea, personalmente. Claro, ahí un poco yo, por además también saber un poco dónde estamos, ¿no? Quizás tenemos que pensar, además José lo ha dicho antes bien, en el aspecto de pensar en que es un cambio de paradigma, es decir, todo lo que viene con la inteligencia artificial es un cambio, no es ni siquiera la revolución industrial, sino que es muchísimo más allá, es decir, no va solo a la cadena productiva, a los procesos de producción, a la industria, no, se cala a absolutamente toda la sociedad, incluso todo lo que respire, porque también estamos hablando ya de que hay ciertas inteligencias artificiales que se están desarrollando para entender qué te dice tu mascota. Entonces, estamos en ese nivel, ¿vale? Y precisamente por ver un poco esa humanización, si pensemos, vamos a pensar qué está ocurriendo con la inteligencia artificial. Caso práctico que además hemos visto esta mañana aquí. Si yo tengo a una persona 8 horas, como bien decía José Fonta, ¿no? Tengo una persona 8 horas dedicada exclusivamente a que se lea pliego, a que lo resuma, a que luego le envíe el informe a José para que valore si van a presentarse a ese pliego o no, ¿no? Si la tengo 8 horas dedicada a eso, no está en esas otras, como decía, ¿no? Ahora la tengo 1 hora para eso y otras 7 para estar hablando con otro humano de la administración pública para perseguir ese expediente, ¿no? Entonces, ¿realmente la inteligencia artificial está deshumanizando o está humanizando más? Es decir, si estoy librándole de procesos que no tienen ningún valor y que aún así hay que hacerlo sí o sí, y la inteligencia artificial me los hace y estoy liberando a esa persona para otras tareas, ahí me estoy encontrando a que tengo más horas para un humano. Entonces, realmente pensemos en que esto es un cambio como eso que decíamos, un cambio de paradigma, un cambio, una revolución. O sea, de hecho una revolución se queda corta, pero bueno, vamos a llamarlo revolución, de cómo entendemos el mundo
en todos sus aspectos, desde que esto empezó hasta donde va a acabar, que todavía no tenemos ni idea, ni siquiera los que están creando todo esto. Entonces, vayamos a las estrategias que vamos a ir acometiendo para que esa deshumanización, que es lo primero que se nos viene a la cabeza, porque la ciencia ficción ha hecho un flaco favor en este aspecto, Terminator, Yo Robot y este tipo de cosas, no va así. Es decir, nosotros estamos encontrándonos, ya os digo, con estos kit consulting que estamos implementando, con la inteligencia artificial que llevamos implementando desde principios de 2023, mediados de 2023, lo que estamos viendo es que los equipos tienen mucho más tiempo para otras tareas. Entonces, estoy captando más tiempo de valor de humano que antes con la inteligencia artificial hubiera sido imposible tener. Está claro que este tipo de herramientas, enfocarlas como que voy a ahorrar costes, voy a ahorrar yo creo que es incorrecto. Yo en mi empresa lo enfoco como que, oye, vamos a ser más competitivos gracias a esto, vamos a ganar más dinero. No, yo creo que el enfoque de ahorrar dinero no es lo correcto. En ese sentido, nos enfrentamos a grandes retos para lo que es la gestión del cambio, tanto cultural como de las propias personas implicadas en los procesos que tú quieres digitalizar y quieres aportar un extra de automatización, pero esas personas dejan de hacer tareas repetitivas, tareas que no aportan valor, tareas que no te hacen llegar a más clientes o no te hacen ganar más dinero, a poder recolocarlas o hacer nuevas o desarrollar nuevas funciones que a lo mejor antes las tenías un poco dejadas de lado porque no podías contratar más gente por el volumen, digamos, de coste-beneficio. Pues en ese sentido, con estas herramientas, ese tipo de personas van a ser mucho más productivas y te van a aportar más valor a lo que es tu negocio y tus resultados. Yo tengo un par de ejemplos en mi campo, en lo que es el ámbito de la ingeniería y la arquitectura. Nosotros vivimos hace unos años la aparición de AutoCAD. AutoCAD era el demonio cuando empezó. Los arquitectos, los ingenieros y los delineantes dibujaban en papel vegetal. Aún hay arquitectos que lo hacen y me parece espectacular, es una obra de arte. Porque es verdad que dibujaban a mano alzada o con su escuadra, cartabón. Apareció AutoCAD hace ya pues casi 20 años, 15 años, y lo que se pensaba es que la profesión se iba a acabar. Un ordenador que dibuja, ¿cómo puede ser eso? Y lo cierto es que hoy en día seguimos dibujando, ahora dibujamos en AutoCAD, de una manera distinta, mucho más eficiente. ¿Y qué nos ha pasado? Lo hago por la reflexión, ¿no? Hace no mucho, esto es un caso real, me pasó con un funcionario en un ayuntamiento, en urbanismo, que yo fui con un proyecto mío, o mi proyecto, y bueno, un proyecto constructivo hoy en día son muchísimas páginas. Y coge el funcionario y me dice, claro, yo entiendo que ahora cobréis tan poco por los proyectos. Antes, hacer un proyecto constructivo de verdad era difícil. Yo dibujaba en papel vegetal, calculaba a mano y ahora tenéis que si AutoCAD, que si programa. Digo, espera. Pero es que antes tú hacías una casa con 2 planos y una memoria. Hoy en día, un documento constructivo de cualquier edificio o polígono, lo que sea, requiere 150 planos y un proyecto de 1.500 páginas. ¿Qué nos ha pasado? Hemos generado un nuevo trabajo mucho más detallado. Entonces tenemos proyectos mucho más seguros, la normativa es más específica en ciertos casos, tenemos más seguridad contra incendios, más seguridad estructural. Entonces, ¿qué nos ha pasado? Que hemos repensado el propio sector. Entonces, ¿va a pasar eso con la inteligencia artificial? Pues no lo sabemos. No sabemos dónde nos va a llevar. Pero lo cierto es que tareas como, pues eso, las que estamos comentando aquí, ¿no? Leer un pliego o rellenar un albarán, pues son realmente tareas muy repetitivas. ¿Qué valor aporta una persona 8 horas al día rellenando el albarán? Pues muy poco. Ahora, si esa persona se dedica a llamar por teléfono, a estar con el cliente, a ver al funcionario, a hacer lo que sea, ahí estamos, como bien comenta José, creo que da en el clavo. Estamos humanizando más aún el trabajo.
porque las tareas que son mucho más robóticas nos las estamos quitando, si me permitís la expresión. Entonces, bueno, en la parte de la creatividad y en la parte más filosófica, bueno, pues hay cuestión de darle una pensada, porque efectivamente, pues ahora con la inteligencia artificial puedes hacer dibujos en un lienzo chulísimo que antes no se hacían. Y no sé si es deshumanizar, pero lo cierto es que hay una gran parte de creatividad, ¿no?, que la inteligencia artificial va a ir copando en ese sentido. Por último, yo por terminar esta intervención, bueno, estamos viendo que el sector de la empresa pues, va a ir cambiando, pero seguramente sea a ese sentido, ¿no?, lo que estamos comentando. Humanizar más aún y aportar más valor. Así que yo creo que, como bien comenta José, creo que José ha dado en el clavo y creo que la inteligencia artificial no deshumaniza, sino creo que humaniza. Bueno, pues parece que va a tocar reinventarse. De alguna manera todos tenemos que reinventarnos con la llegada de la IA. Les quiero dar las gracias a los 4 invitados que han estado esta mañana aquí. Por aquí siguen por si les queda alguna duda que no han transmitido a través de la tarjeta, así que luego se la pueden hacer. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más. Que pasen un buen día.